para orar en silencio, les invitamos a vivir esta celebración como acto de fe y respuesta de amor al que nos ama de verdad, sin pedir nada a cambio. Nos disponemos con fe y devoción, iniciando en absoluto silencio. Padre misericordioso, santifica y protege a tu familia, por cuya salvación derramó tu sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. El dolor de Jesús, siervo de Dios, salvará a muchos. Él se convirtió en la causa de nuestra salvación. Escuchemos estas lecturas que nos llevan a un encuentro íntimo con Jesús. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas
con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga.
En el templo donde se reúnen todos los judíos no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Sobre aquello que he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado, pero si he hablado como se debe, porque me pegas. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzganlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato les respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Vive el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a ponernos un momento de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne,
pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según su costumbre enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. La liturgia del Viernes Santo en la adoración de la cruz nos hace llegar a una de las preguntas más profundas, podríamos decir metafísicas, de la existencia del ser humano. Y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente entras al templo y dices: ¿por qué no hay adornos? ¿Por qué ni siquiera cantan a la entrada? ¿Por qué el sacerdote no saluda? ¿Por qué el sacerdote no dice ni siquiera oremos? Como si estuviera quién sabe qué perdido. Llega y se postra y no sabemos por qué. ¿Por qué no hay manteles? ¿Por qué no hay velas? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué? Y esta pregunta metafísica también Jesús se la hace y se la hizo en todo el tiempo de la pasión. ¿Por qué, Padre, si elegí a este hombre Pedro para ser guía de la iglesia, por qué me traicionas, Pedro? Amigo Judas, ¿por qué me besas si me vas a traicionar? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué no han podido velar conmigo una hora en el huerto de Getsemaní? Y en los improperios que haremos cuando pasemos en la cruz, ¿verdad? Uno de los más solemnes que te hace poner la piel chinita dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Y Jesús sigue en ese cuestionamiento metafísico y profundo que todos nos hacemos. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué si vengo a salvarlos, por qué me golpeas si he dicho la verdad? ¿Por qué no me crees que te he dicho que soy el rey de los judíos? Y así podríamos ver
todas las preguntas que Jesús se podía haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta es porque está en el fondo del verdadero y único ser humano por excelencia. Todos nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor, esta pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te llevaste a mi esposo cuando más lo necesitaba? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me quedé sin ese trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, por más que lucho contra este pecado, no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, esta guerra? ¿Por qué tengo que dejar mi país para ir a otro país? ¿Por qué la violencia? Y así podríamos pasarnos toda la tarde. ¿Por qué, Señor? Y el mismo Jesús también se pregunta, ¿por qué? Y aquí es donde uno entra en lo que llama uno ese misterio, ¿no? Ese es el misterio también de la libertad humana, que aunque el Señor se entrega por nosotros, algunos dicen, no quiero. Y es que ante eso no se puede hacer nada. La libertad del hombre, que aunque el Señor se entrega, dicen, crucifícalo. Por eso es que no tiene una respuesta. Y me encantaría darles una respuesta, porque yo también me la pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos sacerdotes en el mundo? ¿No te interesa la iglesia, Señor? Pues mira, aquí somos como 2 millones en la diócesis. ¿Por qué no hay más sacerdotes? ¿Por qué no hay más religiosas? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se acerca a la Santa Misa? ¿Por qué, Señor, tanto sufrimiento del inocente? ¿Por qué, Señor, tienes que morir? ¿Por qué? Y seguro en su corazón y en el mío y en todos hay muchísimos cuestionamientos. Y hoy en esta liturgia de este Viernes Santo, lo único que tenemos que hacer y haremos para responder a esta pregunta es pasar, contemplar la cruz, adorar la cruz y retirarnos. No hay más. Porque si alguno tiene alguna respuesta, pues podría decir, bueno, Señor, ¿por qué tienes que estar aquí crucificado? Y no tiene respuesta. Porque el Señor nos ama nada más. Y es inmenso su amor. Ayer escuchábamos, nos amó hasta el extremo. Más allá no hay. Así que yo les invito a que cuando hoy retomemos este gesto, aunque no vamos a besar la cruz, pero cuando vayamos caminando, le vayas haciendo al Señor todas esas preguntas de por qué. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué a esta niña la estrangularon aquí en nuestra ciudad de Querétaro? ¿Por qué somos noticia nacional la violencia? ¿Por qué la delincuencia, Señor? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantas mujeres que están? ¿Por qué los secuestros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando nos acerquemos al Señor y lo contemplemos un momento, ¿por qué, Señor, tienes que morir en la cruz? Y que solamente podamos escuchar aquello que nos dice el Señor: he muerto en la cruz porque te amo. Y no hay más explicación. No hay más. No hay más. Y yo también me pregunto, y Jesús también se preguntó: pueblo mío, ¿por qué me haces esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando tú te preguntes, pues piensa que también Jesús se preguntó. Hay una cierta corriente en nuestra forma de pensar y de ver la espiritualidad, de decir, es que no hay que cuestionarle nada a Dios. Bueno, pues entonces hay que renunciar a nuestra naturaleza humana.
Porque el ser humano se pregunta todo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces si uno dice, pues yo no quiero cuestionar nada, pues entonces renuncia a su naturaleza humana. Y el mismo Jesús se preguntó, ¿por qué, Padre, me has abandonado? ¿Por qué mis discípulos se fueron? ¿Por qué no velaste conmigo una hora, Pedro? ¿Por qué se quedaron dormidos? ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que hoy yo les invito a que mientras hacemos esta adoración de la cruz, hoy también le pidamos al Señor, mientras nos hacemos estas preguntas, las que nos hayamos hecho y las que nos seguimos haciendo, que cuando contemplemos el misterio de la cruz solamente podamos escuchar: yo estoy aquí porque te amo y espero que tú también me ames. Vamos a pedir esta gracia al Señor en esta liturgia del Viernes Santo. Que así sea. Vamos a ponernos de pie. Hoy la Iglesia hace la gran oración universal, ¿verdad? Por la cual el Señor va a ofrecer todo su sufrimiento. Hoy la Iglesia pide por todos, que nadie se quede fuera de esta oración. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna las cosas, atienda nuestras súplicas, protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado a ti, a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Fidencio y por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas, concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y los comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe,
para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva por tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos, los mantienes en la unidad. Mira con amor a los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar decisiones por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia, conceda al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno, en el deseo de conocerte más, para dar al mundo tu testimonio creíble de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo te reconozcan las señales de tu amor. Estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero, Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres, defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social, una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos.
Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar al siguiente momento de esta liturgia, que es la adoración de la Santa Cruz. Un servidor se acercará e irá descubriendo esta cruz y hará el canto, la invitación. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, y todos respondemos: venid, adoremos. Después, cuando hagamos la adoración de la cruz, trataremos de pasar, ¿verdad?, a hacer dos filas en el centro, de manera que podamos llegar con mucha reverencia, hacer nuestra reverencia y salir por un lado, ¿verdad?, hacia los costados. Hoy la ofrenda que hacemos se destina íntegramente a las llamadas iglesias orientales, ¿no?, a nuestros hermanos que sufren más, en Jerusalén, en los lugares donde son perseguidos por la fe. Así que hoy la ofrenda que hacemos después en esta liturgia, pues se destina para esto. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. ¿Todos? Venid, adoremos. Hacemos un momento de adoración. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Para la adoración de la Santa Cruz les invitamos a hacerlo de la manera más ordenada. Les invito a que nos podamos sentar y vamos a pasar primero las bancas centrales haciendo 2 filas, haciendo nuestra adoración, saliendo por las filas laterales. Ven
Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. 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 Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos.
Vamos a ponernos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vamos ahora a recibir la Santa Comunión y lo vamos a hacer haciendo 4 filas, 2 en el centro, 2 a los lados, 2 en la parte, una arriba, una en la parte de afuera para recibir la Santa Comunión.
Nos ponemos de pie. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo, esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe, condúcelos a la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A las 8 de la noche, verán cuando llegue la procesión que hacen del silencio, será el rosario del pésame.